Otro grande mal que cometió el pueblo de Israel en los tiempos del profeta Malaquías fue el hablar palabras violentas contra Dios. Dice allá en Malaquías capítulo 3, versículo 13, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Sí, hermanos, este pueblo no solo violó el pacto con Dios, no solo desobedeció sus leyes, este pueblo no solo contaminó su altar, no solo menospreció su nombre, sino que también abiertamente hablaron en contra de Dios. Hablaron de manera violenta contra Él, de manera áspera, pecaminosa contra su Señor. Y cuando Él les acusa de esto que ellos estaban haciendo, ellos responden y dicen, ¿qué hemos hablado contra ti? Es como cuando un padre confronta a su hijo por algo mal que ha dicho y el hijo dice, ¿yo? ¿Cuándo yo dije eso? No es cierto, yo no he dicho nada. Así estaba el pueblo de Israel. Así estaba exactamente. Como si ellos no fueran culpables, como si nada pudiese probar lo que ellos habían dicho, como si el Señor no supiera con exactitud todas las cosas que ellos hablaban y decían, a veces con su boca y a veces en su corazón. Vamos viendo, hermanos, los últimos versículos de este libro del profeta Malaquías. Y algo que podemos notar precisamente es esto que Dios acusa al pueblo, lo que ellos estaban diciendo con exactitud acerca de Dios. ¿En qué consistían estas palabras violentas? Dice el versículo 14 y 15 de Malaquías. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Voy a leer otra traducción, la versión lenguaje actual. Dice, pues esto es lo que han dicho. No vale la pena servir al Dios Todopoderoso. Aún si pecamos contra Él, no tiene caso que nos pongamos tristes, ni vale la pena obedecer sus mandamientos. Bien sabemos que los orgullosos viven felices y que a los malvados siempre les va bien. Nunca les pasa nada malo, ni siquiera cuando ofenden a Dios y lo ponen a prueba. Estas son las palabras que el pueblo hablaba, las palabras violentas de las cuales Dios está quejando contra ellos. De esa manera se expresaban de Dios. Ese era el pensamiento que ellos tenían acerca de Él. Hermanos, para el pueblo de Israel era completamente inútil servir a Dios. Si pueden ver esto en sus palabras, es lo que estaban diciendo. No sirve de nada, no vale la pena. Para ellos no había ningún beneficio, ninguna buena razón para obedecer a Dios y guardar sus mandamientos. Ellos no creían que valía la pena esforzarse en guardar su ley. Así lo decían abiertamente. Y a lo mejor en su necio razonamiento pensaban que Dios no podía escuchar esto, pero Dios oía. Todo esto, el Señor, hermanos, lo estaba escuchando. Y Dios, hermanos, no se complacía en sus palabras. Al parecer, ¿verdad? Por lo que dicen aquí, o lo que se dice de ellos, de alguna manera se habían afligido ante Dios. Tal vez habían guardado ciertos ayunos o habían hecho ciertas cosas buscando cierto favor de parte de Dios. Y bueno, tal vez no recibieron, ¿verdad?, lo que ellos habían estado esperando y llegaron a la conclusión de que, por lo tanto, pues no tenía sentido alguno servir a Dios. ¿De qué vale la pena nuestro esfuerzo? ¿De qué vale la pena nuestro sacrificio? Dice. No hay ningún resultado bueno.
Y no solamente eso, hermanos, sino que también estaban teniendo envidia de los soberbios, de los que hacen impiedad, de los malos. Sí. Ellos pensaban que, a diferencia, ¿verdad?, de esas personas, pues ellos no eran felices y aquellos sí. Nosotros no estamos prosperando, no nos va bien y aquellos sí les va bien, ¿verdad? Creo que es mejor ser como ellos. Me estoy esforzando tal vez por guardar los mandamientos de Dios y yo veo que aquel que es bien malo le va mejor que a mí. No, creo que conviene más ser así. Ese era el razonamiento y estaban expresando de alguna manera cierta envidia por aquellos que hacían iniquidad. Sí, hermanos, para ellos, estas personas que hacen lo malo, no les iba mal, no había ninguna consecuencia a sus malas acciones. Por el contrario, eran bendecidos, les iba bien en todo, desafiaban a Dios y dice, y se salen con la suya, no les pasa nada. Es evidente, hermanos, que este pueblo, el pueblo de Israel, esperaba ciertas bendiciones a cambio de servir a Dios. Probablemente esperaban prosperidad material, esperaban disfrutar de ciertos placeres, de ciertos beneficios, tal vez esperaban ser un reino poderoso, fuerte, próspero como lo fue en los días de David o de Salomón. Pero al parecer, hermanos, cuando su servicio no les trajo esa recompensa inmediata que ellos estaban anhelando, no se detuvieron en abrir la boca y en hablar palabras violentas contra Dios. Esto hicieron. Hoy en día, hermanos, algunos razonan más o menos de la misma manera. Hay gente que habla así, se expresa así de Dios. Inclusive, yo no sé, ¿verdad?, en qué circunstancias algunos hermanos puedan llegar también a expresarse de esta forma. Sí. Algunos observan que a los malos les va bien, que prosperan y concluyen que aquellos que se esfuerzan en servir a Dios, pues deberían de la misma manera prosperar y deberían de la misma manera ser bendecidos y les tiene que ir bien o mejor que aquellos, porque estos sirven a Dios y aquellos no. Esa es la conclusión lógica a la que ellos llegan a veces. ¿Alguna vez usted ha pensado esto, hermano o hermana? ¿Alguna vez le ha pasado por la mente este tipo de cuestionamientos? Que no tiene mucho sentido servir a Dios, que la gente que vive en el mundo y hace lo malo, a veces le va mejor que a nosotros, que no, eso no está bien, que debería de ser al revés, que a nosotros nos tiene que ir mejor que a ellos. Como a manera de queja o a manera de envidia hacia esas personas. Ojalá que no, ¿verdad? Ojalá que nunca pensemos así, pero hay gente que de esa manera razona. Lamentablemente, a veces somos muy dados a considerar solo los efectos inmediatos de los cursos de acción y se nos olvida, ¿verdad?, que todo eso al final tendrá consecuencias para bien o para mal. Pero nada más pensamos en el presente, en el aquí y en el ahora y no vemos más allá. La consecuencia final de una vida buena y justa y obediente ante Dios y la consecuencia de una vida mala, desobediente, rebelde, pecaminosa delante de Dios. Pero no vemos la consecuencia final, nos enfocamos en el aquí y en ahora. O es que les va bien, es que tiene mejor trabajo que yo y mira la casa del vecino y mira el trabajo que él tiene y mira lo que él gana y mira cómo prospera y mira, está mejor que yo, que tanto me esfuerzo por servir a Dios y hacer su voluntad y a mí me va mal. Y nada más nos enfocamos en las cosas presentes. Desafortunadamente, a veces
a veces hay esa tendencia a razonar de esa manera. El rey David, hermanos, nos da un excelente consejo acerca de esto. En el Salmo 37, si usted tiene oportunidad, lea todo este salmo porque da mucho aliento en cuanto a las personas que están tal vez claudicando en estos pensamientos. Dice el versículo 1, dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Un poco más adelante en este mismo capítulo dice el verso 16: mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos será Jehová. Dice un poco más adelante en el versículo 26: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Verso 28: porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Dice David: no tengas envidia. No tengas envidia, porque aparentemente les va bien, pero Dios, que todo lo ve, al final dará las recompensas. Y precisamente, hermanos, de esto, ¿verdad?, les habla nuestro Dios a través del profeta a este pueblo, tratando de hacerlos recapacitar, de motivarlos al arrepentimiento. Y precisamente esto mismo que menciona David es lo que el pueblo necesitaba recordar. Dice el versículo 16 de Malaquías 3: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Algo muy interesante, hermanos. Cuando Dios les dejó saber estas palabras violentas que ellos estaban hablando, y con exactitud que era lo que ellos estaban diciendo, que a Dios le desagradaba mucho, parece ser, por lo que dice aquí Malaquías, hubo unos pocos fieles que temían a Jehová y que hablaban entre sí, a los cuales, dice aquí la Escritura, Dios escuchó. Muy probablemente estos fieles, reconociendo tal vez estos errores que habían cometido, comprometiéndose a servir al Señor como Él lo estaba pidiendo, y hablaron entre sí, y dice: Dios lo escuchó. Y algo bien importante que está declarando aquí es que todo esto fue escrito en el libro de memoria delante de Él para los que temen a Jehová, para los que piensan en su nombre, dice aquí la Escritura. Todo esto fue escrito en el libro de memoria. Y esto es algo importante, hermanos, que siempre debemos nosotros estar tomando en cuenta. Siempre, hermanos, necesitamos mantener vivo nuestro aliento, nuestro fervor, nuestro entusiasmo por el Señor. Y este pensamiento, ¿verdad?, debe de ser muy importante en cuanto a esto. El libro de memorias del Señor. Dios quiere, hermanos, que sepamos, que recordemos que hay un libro de memorias. Y esto, hermanos, es una expresión común para enfatizar una idea. La idea de que Dios mantiene un registro de aquellos que son verdaderamente fieles a Él. Dios, hermanos, conoce perfectamente quiénes son. Dios conoce sus nombres. Dios conoce sus acciones, sus vidas, sus palabras, todo el esfuerzo que ellos hacen por servirle. Dios lo conoce, Dios tiene registro de todo esto. Nada pasa por alto, nada se olvida.
en la mente del Señor, porque todo queda registrado, dice aquí, en el libro de memorias. Sí, servir a Dios y guardar sus mandamientos no es en vano, como ellos decían. No vale la pena servir a Dios y guardar sus mandamientos. Claro que vale la pena, porque Dios tiene un libro, porque Dios registra, porque Dios no olvida, porque Dios está al tanto de lo que sus hijos hacen, porque Dios recompensa. Llevar una vida piadosa, apartada del mal, no es inútil, no es algo sin provecho. Hermanos, hay un libro en el cual nuestros nombres necesitan mantenerse escritos. Y para eso necesitamos perseverar, mantenernos fieles, jamás tener envidia de los malos, poner nuestros ojos, nuestra mirada en el futuro, no simplemente en lo presente, para que siempre seamos contados por el Señor como ese remanente fiel que se esforzó por agradarle y por hacer su voluntad. Dice en el verso 17 de Malaquías 3, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Otra cosa muy importante que necesitaban ellos tener fresco en su mente, igualmente nosotros, es que habrá un día en que Dios ha de actuar. Es lo que dice aquí la Escritura. Un día en que el Señor, hermanos, actuará. Y en ese día los que temen a Jehová, dice aquí que serán su especial tesoro, y los va a perdonar como el padre que perdona a sus hijos. Ellos no van a experimentar lo que Dios hará a aquellos que no le temen, a los que no guardan sus mandamientos, a los que practican iniquidad. ¿Y qué les va a hacer a los tales el Señor? Bueno, aquí lo dice en el capítulo 4, versículo 1 de Malaquías, dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Y volvemos otra vez, hermanos, al razonamiento de ellos. ¿Es inútil servir a Jehová? Meditemos en esto considerando lo que aquí dice la Escritura. ¿Es inútil servir a Jehová? ¿Es mejor seguir el camino de los malos y disfrutar de los placeres del pecado? ¿Eso es mejor? No, claro que no, porque viene el día de Jehová, porque viene el día en que el Señor actuará, porque viene el día en el cual Él tendrá misericordia de los que hicieron su voluntad y los perdonará y serán su tesoro especial. Pero en ese mismo día también dice que será como un día ardiente, como un horno, donde todos los soberbios y los que hacen maldad serán como la estopa ardiendo. ¿Vale la pena servir a Dios? Claro que vale la pena. Por supuesto que sí, porque ese gran día, hermanos, va a venir. El día en que el Señor juzgará la vida de los hombres, el día en que Él dará el pago a cada uno de acuerdo a lo que ellos hicieron. Esto mismo principio, hermanos, el apóstol Pablo lo predicó, lo enseñó. Por ejemplo, en la segunda de los Corintios, capítulo 5, verso 10, dice Pablo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Vale la pena servir a Dios? Sí, vale la pena. ¿Vale la pena alejarse del pecado, dejar el mundo y vivir una vida para el servicio de Dios? Vale la pena, porque hay un día en el cual todos vamos a ser juzgados con justicia y estaremos delante del tribunal de Cristo. Yo quiero ser parte de ese grupo al cual el Señor considere su especial tesoro, al cual el Señor tenga misericordia, al cual Dios diga, venid benditos de mi Padre, entrad al reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Yo quiero ser de ese grupo. Yo no quiero ser de aquellos a los cuales diga,
malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hermanos, no pensemos solamente en las cosas de esta vida, en los placeres, en las riquezas, en las comodidades, en los lujos. Pensemos, hermanos, en lo que inevitablemente un día va a suceder en el gran día del Señor. Y que estos pensamientos nos motiven a nosotros a pensar que sí vale la pena servir a Dios, que vale la pena, que hay una recompensa eterna si somos fieles a Él. En ese gran día, hermanos, los libros se abrirán. Y aquellos que no estén en ese libro de la memoria de Dios, que no estén registrados en el libro de la vida, como dicen otros pasajes en la Escritura, serán juzgados con gran severidad por Dios. No habrá clemencia para ellos, ni mucho menos una segunda oportunidad. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, encontramos una imagen de este gran día. Dice en el verso 12: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Verso 15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Sí? Aquellos cuyos nombres no estaban ahí escritos tuvieron este trágico final: lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Y allí eternamente sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Sí, hermanos, vale la pena servir a Dios. Otra cosa que podemos ver es que en el día en que Dios actúe, pues esto se hará manifiesto, esta gran distinción de personas. Dice en el versículo 18 de Malaquías 3: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. En ese día en que yo voy a actuar, dice el Señor, ahí vas a ver la diferencia, porque la hay. En los tiempos de Malaquías muchos se quejaban de que no había diferencia entre el justo y el malo, entre aquel que se esforzaba en servir a Dios y aquel que abiertamente lo desafiaba y no le sucedía nada. Sí, hermanos, incluso sentían envidia de los malos porque prosperaban y les iba bien. Pero dice el Señor, hermanos, que en aquel gran día habrá una clara diferencia, una clara distinción y una clara clasificación de personas. Habrá dos grupos. Por un lado estarán los que sirvieron a Dios y por otro lado los que no le sirvieron. En ese día todos van a discernir muy bien lo valioso y maravilloso que es hacer su voluntad. Si en esta vida no discernieron bien, ¿verdad? Esto que era tan valioso y tan importante, y tal vez consideraron como vano, como inútil servir a Dios, en aquel día se van a dar cuenta que en verdad valía la pena. Como aquel rico que estando en tormentos pedía a Abraham que enviara a Lázaro a la casa de su padre, porque él tenía 5 hermanos, para que les testificara a fin de que no vinieran a ese lugar donde él estaba siendo atormentado. Ahora él consideraba, ¿verdad?, que en verdad valía la pena servir a Dios y hacer su voluntad, pero ya era demasiado tarde.
En aquel gran día, hermanos, las personas en realidad se van a dar cuenta de que sí hay diferencia. En este mundo, en esta vida, a veces no alcanzamos a percibirlo, pero sí lo hay. Y en aquel día será bien evidente. Hermanos y amigos, Dios no nos promete en esta vida presente, ¿verdad?, riquezas materiales, pero sí promete muchas bendiciones espirituales y bendiciones eternas para la vida venidera. Eso sí nos promete Dios. Y eso es lo que debe de estar en nuestro pensamiento. Más que las riquezas de este mundo, nuestro pensamiento debe estar enfocado en los tesoros celestiales. Ahí es donde debe estar puesta nuestra mente. Aquel es malo y le va bien y prospera y es rico y tiene muchas cosas, qué bueno. Yo quiero las celestiales. Yo no estoy buscando estas cosas, yo estoy buscando la vida eterna y estar con Dios un día. Ahí es donde está puesta mi mirada. Y ahí es donde todos debemos, hermanos, enfocar nuestros esfuerzos. Que las cosas que pasan en esta vida, aunque aparentemente son injustas, que ese no nos quite nuestro fervor, nuestro entusiasmo, nuestro deseo de cada día seguir esforzándonos por hacer la voluntad de Dios, por guardar sus mandamientos, por servirle como Él lo merece. Dice Malaquías capítulo 4, versículos 2 y 3. Dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nuevamente nos preguntamos, ¿vale la pena servir a Dios? Sí, vale la pena, porque al final bendecirá a los justos y les dará la victoria sobre los malvados. Estos que aparentemente vemos que les va muy bien y prosperan y que están mejor que nosotros, en aquel gran día dice aquí el Señor: ustedes van a ser verdaderamente felices y traeré salvación sobre ustedes, van a saltar como los becerros de la manada, dice, y hollaréis bajo las plantas de sus pies a aquellos malos. Sí, hermanos, Dios nos bendecirá y nos dará la victoria sobre los malvados. Experimentaremos el gozo de la salvación y seremos felices para siempre. Por eso, hermanos, decimos, vale la pena servir a Dios. Termina el profeta Malaquías enseñándole al pueblo lo que debía de hacer. Dice el versículo 4: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, dice también, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición, dice el Señor. El pueblo en los tiempos de Malaquías, hermanos, como todos sabemos, pues él vivía bajo la ley de Moisés. Y esta era la ley que el pueblo en aquel tiempo necesitaba guardar. Esta ley no les fue quitada sino hasta que el Señor Jesucristo vino y la clavó en la cruz. Esta ley debía ser el cimiento de la vida de ellos. Por lo tanto, necesitaban guardarla y de esa manera prepararse para el día en que el Señor actuaría. Esa es la primera cosa que ellos tenían que hacer: meditar, considerar, reflexionar y guardar la ley de Moisés, porque esa era la ley de Dios para su pueblo. Sin embargo, también dice aquí la Escritura que antes de que llegara aquel gran día del Señor, les enviaría a Elías.
Y Elías, hermanos, era Juan el Bautista. Juan el Bautista vino con el poder, con el espíritu de Elías. Dijo el Señor Jesucristo, Elías ya vino, mas no lo conocieron. Hicieron todo lo que quisieron con él, hablando acerca de Juan. Pero acá, hermanos, el profeta les dice, el Señor, antes de aquel gran día, enviará a Elías en un sentido espiritual, un sentido figurado. Y Elías sería un poderoso portavoz de Dios, con una personalidad poco común, pero audaz en su discurso, que iba a preparar al pueblo para aceptar los caminos de Dios, que los iba a guiar al arrepentimiento, que iba a ayudar de alguna manera a restaurar la relación, dice aquí, de los padres con los hijos y de los hijos con los padres. Iba a ser un promotor de un cambio de vida para las personas. Necesitaban escuchar a Elías para de esa manera poderse preparar para el día del Señor. Hermanos, ¿qué aprendemos de esta historia? Como lo hemos dicho repetidamente, que hay gran beneficio, gran bendición en servir al Dios Todopoderoso. Que al final los malos van a ser castigados y los justos van a ser perdonados y salvados. Que todos nosotros esperamos el día del Señor en el que Él vendrá en juicio contra toda la humanidad, y que entre tanto que Él viene, al igual que el pueblo de Israel, debemos nosotros esforzarnos por guardar sus mandamientos. Hoy en día la ley de Moisés ya no está en vigor, pero tenemos la ley de Cristo. El Señor Jesucristo nos ha dejado el Evangelio. Tenemos que esforzarnos por guardar todas las cosas que Él ha mandado, entre tanto que llega ese gran día. Necesitamos, hermanos, prepararnos para su venida, y necesitamos, por supuesto, ¿verdad?, vivir una vida siempre apegada a Cristo Jesús. El Señor Jesús fue enviado a este mundo a morir por nuestros pecados. Él vino a transformar nuestras vidas. Él vino a decirnos, hermanos, y a enseñarnos, a mostrarnos el camino para llegar al Padre Celestial. Necesitamos nosotros hoy en día aceptar a Cristo Jesús, aceptar su enseñanza, sus mandamientos, sus preceptos, su evangelio, y vivir una vida sirviendo a Dios en Cristo Jesús. Y de esta manera, hermanos, tenemos que prepararnos para ese día y seguir, ¿verdad?, la misma línea de vida que Dios demandaba del pueblo de Israel. Así que, hermanos, amigos, de esta manera concluye el libro escrito por este profeta Malaquías, y yo creo que mucha enseñanza hay aquí para nosotros también en nuestros tiempos. Si en esta mañana hubiese algún amigo visitante entre nosotros que ha entendido, ¿verdad?, lo importante y lo necesario de servir a Dios, pues queremos invitarle a que venga a Cristo Jesús confesando sus pecados, reconociendo que es pecador, arrepentido, ¿verdad?, de las cosas que ha hecho en su vida y que no han sido del agrado de Dios, y buscando su perdón, confesando a Cristo delante de todos y siendo bautizados, sepultados en el bautismo con Cristo, para que reciba el lavamiento de todos sus pecados. Si en esta mañana hubiese algún amigo visitante, alguna amiga, algún joven que quiera obedecer en este día al Señor, simplemente alce su mano y diga: hermanos, yo quiero ser bautizado, por favor, ayúdenme, necesito el perdón de Dios. Y le ayudaremos con todo gusto. El Señor está esperándole con los brazos abiertos. Le invitamos mientras cantamos este himno que nuestro hermano Eliseo va a dirigir.